Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Pablo Magluf, Mario Arriagada y Alexandra Zapata vamos a hablar sobre el regreso a México del avión presidencial y las reacciones que esto ha provocado. Después va a estar con nosotros Roberto Blancarte y Bernardo Barranco. Ellos vienen a presentar su más reciente libro titulado AMLO y la religión, el Estado laico bajo amenaza. Y para terminar va a estar con nosotros Salomón Chertoriski, nuestro experto en materia de políticas públicas. Con él vamos a examinar la implementación del Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar, el INSABI, que vino a sustituir al Seguro Popular. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Bueno, pues resulta que ha fracasado la venta del avión presidencial TP-01 José María Morelos y Pavón. Después de más de un año de estar a la venta en Estados Unidos, la aeronave va a regresar a nuestro país en los próximos días. El avión que adquirió el expresidente Calderón en 2012 por $218 millones, tiene especificaciones de seguridad de primer nivel, y aunque el gobierno de la 4T lo estaba rematando en $130 millones, pues no ha podido, no ha podido concretar la venta, no hay compradores dispuestos a pagar este dinero para un avión de estas características. Y para debatir este tema, saludo como todos los miércoles a Mario Arriagada. Mario, muy buenas noches. Hola, Leo, buenas noches. Pablo Magluf, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Y en esta ocasión Alexandra Zapata, directora general adjunta del IMCO. Alexandra, muy buenas Leo, noches. buenas noches. Gracias por venir. Empecemos contigo, Mario. ¿Por dónde empezamos en este tema que siempre genera mucha polémica, no? El avión presidencial desde la campaña, yo no dudaría que haya sido uno de los argumentos fuertes de por qué esa campaña tuvo un empuje y conexión con la gente emocional, este tipo de medidas de austeridad. Entonces, he leído en las columnas que este es un asunto de como buenas intenciones para la austeridad, pero malos resultados porque no lo pudieron vender. En el fondo yo creo que aunque no lo hayan podido vender y aunque regrese, lo importante del avión es el lado simbólico del avión. Y en el eso, mensaje. El mensaje. En eso no creo que haya sido un fracaso para nada, aunque no se haya vendido. Uno, me sorprende cómo se devalúan los aviones. Digo, nada que ver, yo no sé de estas cosas, pero de 214 a 130 millones, mejor que no lo vendan y lo usen o lo renten o que sea una ambulancia, no lo sé. Pero más allá de eso, creo que lo importante es pensar que hay este vaso comunicante entre la venta del avión y el discurso de austeridad, los vuelos comerciales que ahora toman los secretarios y el presidente. Yo creo que no hay que descartar la posibilidad de que también una parte de la popularidad que aún mantiene la actual administración tiene que ver con que la gente ha visto en algunos vuelos, se corre la voz, que ya es distinto que antes. Y eso yo creo que es un Bueno, el gran presidente mismo lo tuitea, ¿no? Él se tuitea, Marcelo Ebrard se toma fotos, deja que la gente haga memes de esas fotos con toda libertad, no cuidan la imagen como la cuidaba antes la oficina de presidencia. Yo creo que hay un cambio de modelo de comunicación, de cómo acercarse a la gente, de encuadrar las emociones y las expectativas que la gente tiene de sus gobernantes, de los cuales el avión es una pieza central. Muy exitoso. Muy exitoso. Yo creo que en el fondo cuando pensamos en el avión deberíamos pensar también en las estrategias que usaba Peña y compararlas. En el caso de Peña, el modelo Peña de cómo ganarse el respeto social, no era tomando los vuelos comerciales, era más bien proyectando una imagen como de telenovela, donde todo el mundo estaba muy peinadito, muy decente, donde se lucraba un poco también con la prensa de sociales, donde se hacían selfies en las visitas a Miami, y ahora verlos como cansados, ojerosos en los vuelos comerciales, saludando a la gente, contestando preguntas, siendo como uno más, creo que realmente tiene el potencial de transformar radicalmente las expectativas. Un asunto de cultura política no profunda en el sentido como de las raíces democráticas, pero sí de la expectativa simbólico que las personas tienen de cómo se debe comportar un presidente, y creo que en ese sentido es un gran avance lo que estamos viviendo hoy. Históricamente México ha sido un país donde la presidencia era engolada, formalista, desde las épocas del PRI. El PAN tuvo un estilo un poco más suelto de comunicación, pero no necesariamente muy cercano a como se ha hecho en otras democracias más establecidas, donde realmente la expectativa es que el presidente sea como tu vecino, vive en la casa de al lado, toma el metro igual y regresa y no se enriqueció. Y eso nunca había pasado en México, siempre se necesitaba esta aura de autoridad que incluía
displays de dinero, de aviones, eso, y en ese sentido yo creo que es un gran éxito. Entonces, que regrese el avión o no, creo que es absolutamente secundario a la centralidad de lo que el avión representa en el amplio sentido. Yo estoy de acuerdo que ha sido un éxito mediático, pero ha tenido un costo económico. Ya lo estamos viendo, ¿no? Y por cierto, yo que sí creo en la economía, creo que si no lo venden es por un problema de precio. Sí. ¿No? O sea, tendrían que bajar el precio y a lo mejor habría más interesados, pero en fin, ¿tú cómo la ves, Alexandra? Sin duda, Leo, y yo coincido, el tema del avión presidencial fue uno de los grandes símbolos de la austeridad, y ahí el presidente López Obrador fue muy acertado en el diagnóstico. Los mexicanos necesitaban ver un presidente que no estuviera ligado a todos estos lujos. Escuchamos las historias, no solo del presidente Peña Nieto viajando, sino con estas comitivas gigantescas viajando a Europa. Ese derroche es inaceptable y celebro que el presidente haya puesto un alto, aunque sea en ciertos temas simbólico, a ese nivel de derroche. Ahora, también hay un costo enorme asociado a la devaluación o a la depreciación del valor del avión presidencial. Ahora, creo y coincido contigo, Mario, de que ha tenido un éxito en términos de la imagen presidencial. Vemos las encuestas, a pesar de muchas crisis que está viviendo el país, una crisis de incertidumbre en el sector salud, una crisis de inseguridad marcadísima, una crisis económica, la popularidad del presidente se sostiene y en gran medida es por acciones como esta y el hecho de que puede recordar a los ciudadanos cada vez que ahí está el avión, que no se está utilizando, que no se está abusando en términos de estos lujos. Yo creo, y aquí tendríamos que hacer un ejercicio de imaginación, que probablemente si se toma lo perdido del avión presidencial como una inversión en comunicación social, sería una inversión exitosísima. Comparado con lo que se invirtió en sexenios pasados a nivel federal y a nivel local, una inversión de ese tamaño nunca hubiera dado los resultados que esto está dando para el presidente López Obrador en este sexenio. Sí. Entonces, nada más... ha tenido un beneficio... costo-beneficio. Costo-beneficio, exacto. Sí, yo creo que ha sido una jugada increíble por parte del presidente. Y sí, como economistas nos duele ver una mala ejecución de una política pública en donde sabemos que es absurdo y que probablemente se tengan que rematar más y que si algún día se venda en una fracción del precio. Sí, claro, ¿Por qué? Porque un jefe de Estado que necesita todas esas políticas o detalles de seguridad que vienen en ese avión presidencial, no va a comprar un avión que se está rematando en México. Si tiene los recursos para hacer una inversión de ese tamaño, y pocos países lo podrían hacer, van a contactar a Boeing y van a comprar un avión nuevo, ¿no? O ya lo tienen. ¿No? Exactamente. Pablo. Yo sí identifico el elemento demagógico. Me parece, y además... lamento la incapacidad de un electorado de discernir una cuestión por demás trivial, y quiero explicarlo así. Según mis cálculos, el costo del avión solo representaba el 0.001% del presupuesto anual federal. No es algo importante. Entiendo que es un símbolo muy importante, muy efectivo, muy bien confeccionado, y concedamosle a López Obrador que era un derroche innecesario. Pero en el fondo es engaño ingenuos, creo. A ver. Ni el gasto inicial en el avión, ni la venta, cambiarían en nada la situación de los desfavorecidos en México. Es más, el gasto por tenerlo estacionado fue muy oneroso, ¿no? Sí. 30 millones creo que estaban hasta ahora. Sí. Y quién sabe lo que venga, ¿no? Sí. ¿Saben qué sí son derroches? Y es ahí donde lamento la incapacidad del electorado en discernir. Dos Bocas, el Tren Maya, las sucursales del bienestar, la destrucción de Progresa, la destrucción del Seguro Popular. Esos son derroches de miles de millones de pesos que sí afectan a la población. El avión no. Es mero simbolismo electoral. Pero qué exitoso. Está bien, muy exitoso si estamos siendo pragmáticos, ¿no? Sí, o sea, claro, le están concediendo a López Obrador el pragmatismo de un simbolismo que es necesario en todos los políticos. Sí. Yo le estoy cargando la duda al electorado que se va con ese tipo de fintas. Yo querría a una población muchísimo más exigente.
sabiendo discernir entre una cuestión meramente simbólica y efímera, que además no representa realmente ningún gasto, y una cuestión realmente estructural, ¿no? A ver, está interesante lo que pone en la mesa Pablo, Mario. Tenía un par de puntos aquí apuntando a si esto es un gesto populista y de demagogia, el avión, o no. En eso estoy en desacuerdo con Pablo. Por las siguientes razones. Lo que tú llamas el elemento demagógico y como es una especie de engañar al electorado para que no se fijen las cosas importantes. Yo creo que más que verlo así, tenemos que verlo como una realidad inevitable de la política democrática en nuestras sociedades masivas de hoy. Y pasa tanto aquí como en los países con democracias consolidadas. En todos lados las emociones y la política están más conectadas de lo que quisiéramos. El debate racional puro, neutro, con el velo de la ignorancia que nos ayude, no existe. Y es más, no creo que sea deseable que promovamos esa idea. Más bien, hay que promover una idea donde la relación entre emociones, entre símbolos y argumentos se construya de forma un poco más transparente, obviamente debatida. Con un poco más de evidencia, Sí, por lo un poco menos. más de evidencia. Es que pura emociones acabamos con Hitler, ¿eh? No, pero es que no digo que puras emociones, pero negar el hecho es más bien cegarse a cómo funciona la política en la realidad. Dos, yo creo que no hay político democrático que no establezca una relación donde haya símbolos emocionales de cómo significan las cosas, y no era el caso de Peña tampoco. Claro, o sea, esto que describía el modelo de Peña es de alguna manera demagógico, en un sentido Miami, ¿no? No demagógico. No, de Atlacomulco, así estaban acostumbrados los de Atlacomulco. Todo un lenguaje el boato de del poder. Autoridad moral el boato, ¿no? que determina lo que las expectativas de las personas y cómo se conectan emocionalmente con la política, y usa un discurso como conservador, de como buenas familias o no sé yo, que lucra con las emociones sin duda. Entonces creer que aquello no, y esto sí es un error. Más bien son distintos modelos de usar la moral pública y las conexiones que tiene con el lado emocional, pero también con el lado argumentativo. O sea, ahora, en el lado argumentativo el mensaje de fondo es la austeridad con los pesos y centavos, y que el presidente no puede enriquecerse, que tiene que ser un ciudadano más. Y eso yo creo que es un mensaje, le podrás llamar demagógico, pero es demagógico en un sentido muy positivo. Normaliza formas de la democracia y les da contenido emocional que son positivas para el largo plazo de la consolidación democrática. Pero lo que dice, creo que es un error llamarlo populista. Lo que dice Pablo, perdón Mario, es por el otro lado está destruyendo mucho este presidente y está teniendo mucho más derroche. Bueno, pero esos son los otros temas de la otra semana. Estamos hablando de este tema. No, por eso. Pero si cada tema pero está interesante. La administración entera, pues pero tapar el sol con un dedo. Pero lo que estamos diciendo aquí es que sí, al parecer, lo del avión puede compensar la destrucción de otras cosas. Eso habla del infantilismo de nuestro electorado. Es lo que está No, a ver, yo creo que estamos hablando de un derroche. Estamos hablando de un derroche que era obvio que insultaba a los mexicanos, y nos estamos moviendo hacia otros derroches. Y estoy de acuerdo que hay otras políticas públicas que no podemos creer que se están presentando, que implican una pérdida de recursos de los mexicanos en los miles de millones. Ahora, yo sí creo que para el mexicano, si le preguntamos, generar un cambio y este reto que se puso enfrente de la administración de una cuarta transformación es complicadísimo. Lo que sí es bien fácil es empezar con estos simbolismos que generan una sensación de cambio, y si nosotros salimos a encuestar al público y le decimos, oye, dime dos cosas que han cambiado en la cuarta transformación, te van a decir los pinos y el avión presidencial. Y creo que ahí hay el salario mínimo, muchas cosas. Y hay una victoria simbólica de una transformación evidentemente muy clara entre cómo se llevaba la figura presidencial o los simbolismos alrededor de la figura presidencial hace 3 años y la figura presidencial hoy. Eso no quiere decir que no estemos viendo una serie de malas políticas públicas planteadas que derrochan recursos públicos. De acuerdo, tengo una refutación a ambos. El postulado de la austeridad está basado en la justa medianía juarista, ¿no? Digamos, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Pues yo creo que tampoco puede haber gobierno pobre con pueblo pobre, que es a donde parece estar apuntando esta administración, este régimen. Me parece el peor de los escenarios. Yo creo que debemos de apuntar a gobierno rico con pueblo rico. ¿Sí me explico? Esa es la combinación que nunca se ha planteado. Ahora, quiero distinguir algo muy importante que creo que no hace nunca López Obrador. Hay una diferencia entre tener gobierno rico y gobernantes ricos. No es lo mismo.
El avión, ¿ustedes creen, se los pregunto, que México, un país como México, no se merece tener un buen avión presidencial? A mí me parece que estamos a la altura de tener un buen avión. No representa nada en el presupuesto. Que sea un avión chiquito. No es lo mismo tener gobernantes ricos que gobierno rico. O sea, El aquí avión, tienes un Dreamliner 787 de última generación. Está bien. Yo creo que con una México se lo merece. configuración fantástica. Yo creo sea, que México se lo merece, le ora el 0.001% del presupuesto federal. Pero hay una diferencia. ¿Por qué debemos de partir desde la carencia cuando en el fondo hay abundancia? Ahora, déjame nada más... Yo te voy a decir en abono a por qué debe tener el presidente un avión o cierto avión para Seguridad. salir al mundo. Salir al mundo. Perdón, hacia a allá mí iba. este presidente que no sale al mundo, me parece que ese es un simbolismo. O sea, me parece que hay una... Muy rapidísimo, ominoso. Sí. Pero Termino, fino. Alexandra, rápido. Me parece que hay una concepción pobrista de la vida pública. Yo lo que no quiero ver es gobernantes enriqueciéndose con el... Claro, eso Sí. Pero no es lo mismo. El avión era un asset del Estado. Sí. La prueba es que Calderón lo compró y no lo usó. Se lo dejó a la administración siguiente. Y lo mismo hubiera Por podido tener hacer. un avión ya obsoleto, que era el Exactamente. 757, ya viejito, ¿no? Y a ver, la falta de un avión presidencial está generando problemas de logística con el gobierno actual. No sé si eso, pero lo que sí a mí me parece terrible es que el presidente no pueda salir. Y ahí sí, pues una cosa es viajar nacional por aerolínea, ya otra cosa es salir por aerolínea, ¿no? A Singapur, a una reunión. Sí. Pues es Sí. otra No, ahí cosa, hay ¿no? problemas. Sí están saliendo. Sí están saliendo. No, pero el presidente. No Sí. el presidente. No le gusta salir. También simbólicamente supongo que quiere hacer un statement con eso, pero no quiere decir que el gobierno no esté saliendo. Han ido a China, han estado en Canadá, en Estados Unidos van y vienen todo el tiempo Los el canciller funcionarios. y los subsecretarios. Sí, entonces el gobierno sale. No, o sea, esa es la idea. No importa si el presidente va o no a No, todas sí las importa, reuniones. yo creo. En algunas sí, A pero, ver, el pero en presidente general dice México que no se queremos- cerró. O sea, A ver, el el presidente avión, dice- vender el avión no significa que México se haya cerrado. al mundo. No, pero por Para ejemplo, el nada. presidente dice queremos un sistema de salud como los nórdicos o como Canadá. Que vaya a verlos y que le platiquen. Claro. No, o sea, ahora sí que viajar ilustra, ¿no? Sobre todo el O sea, señor creo que Alcocer no, que vaya. Pero Sobre hay- todo el señor Alcocer, el secretario. Bueno, no, el yo creo que encargado. el propio Sí, presidente. pero hay tiene que ir a ver. preocupaciones de seguridad nacional para el presidente También. viajando en aerolíneas, pero Ese sí. en proteger al presidente y en el riesgo que pone a los demás mexicanos o extranjeros que van Correcto. en el avión con el presidente. Yo no sé si me sentiría segura viajando en un avión con el presidente. Honestamente, no quisiera estar en un avión. Pero hay pocos con presidentes el que hagan esto. presidente. Es muy excepcional. No, Angela Sí. Merkel lo hace, ¿no? Y Angela Merkel, sí. yo te diría Y los que ingleses en algún tenemos que momento, pelear a veces lo hacen. por riqueza en el gobierno en el sentido de capacidades, de Sí, conocimiento, claro. no en accesorios dorados en un avión lujoso. Híjole, yo no siento que México Yo creo que Se necesite les pasó eso. la mano, ¿no? Yo creo que Sí, podemos... no. Y, Les y pasó quitar la eso mano, no es ¿no? una Podemos- acusación pobrista de la vida pública para Podemos nada. Es de aspirar- dignificación en todo caso. Sí. Debemos de estoy de acuerdo. aspirar a gobierno rico con pueblo rico. Sí, eso sin duda. Sí. Está mal que haya gobierno rico con pueblo pobre. Ahí coincido con López Pero Obrador. definir Pero tampoco riqueza. estoy de acuerdo que haya gobierno pobre con pueblo pobre. A ver, déjenme porque quedan 2 minutos y creo que sí hay un dilema importante para este gobierno para que salga redondo el mensaje de austeridad republicana y es que efectivamente tienen que vender el avión. O sea, la situación en la que estamos ahorita es, ok, el presidente viaja por aerolínea, pero el avión está ahí parado. Estás, pues, digamos, desvalorizando un activo muy importante que tiene el país, que es ese avión. O sea, creo que sí tiene un problema el presidente si no vende este avión. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de O sea, acuerdo. si acaba el No, sexenio pero- y el avión sigue ahí. Ya cumplió Pero su te función. el voy a hangar, un decir, poco igual. regresando al tema de una construcción mediática simbólica como una inversión en comunicación social que hace el presidente, yo te diría sí que vale la pena discutir este tema, pero ojalá los problemas de México fueran tan No, sencillos desde como luego. un avión Ajá. presidencial. No, y desde luego. venderlo. No, pero, Desde no, luego, pero sí es emblemático. Pero no tiene un problema el presidente al no poder haber vendido este año Pues el, tiene el avión. se evidencia una mala implementación y ejecución de una política pública Qué que raro. es un Exacto. Qué raro. que es un síntoma Sí. que se repite en muchas decisiones. Es que de puede gobierno. parecer trivial, Leo. Salimos ganando como país. Puede parecer trivial, Leo. O sale ganando el A ver, presidente, Pablo. por lo menos. Puede parecer trivial, pero sí es emblemático de ejemplos y planes hechos sin ningún rigor ni cuidado, que sí son
significativos. El Plan Nacional de Desarrollo, ¿se acuerdan el desastre que fue? El Plan de Inversión de Pemex, Santa Lucía, el INSABI, la Guardia Nacional, Las guarderías. los programas sociales. Es decir, la incapacidad de vender el avión es ejemplo perfecto o, digamos, emblemático de otros planes que tampoco salen por ineptitud. Yo más bien creo que es un problema, como decía Leo, del precio del avión. Pues sí. Se ha devaluado tanto, o sea, cuesta ya la mitad de lo que costó originalmente y ni así lo podían vender en 130 millones. Más bien que le den otro uso. No creo que habría una gran ofensa social si le da otro uso, que sea ¿Pero distinto cuál al que uso? tenía ¿De qué? originalmente. ¿De museo? No, es lo que. No, pues que dijeron quieren que comercializar. ambulancia médica, No. Para otro tipo de vuelos, para llevar a los deportistas. ¿Sabes a las cuál es el Olimpiadas. problema? La configuración Y en el fondo, interna que tiene. Sí. Bueno, que le caben 80, ¿no? En vez de 200 personas. No, bueno, pero es que si se lo vas a Algo. poner a una aerolínea tienen que reconfigurar completamente el avión y eso Y- cuesta y- millones de dólares. Pues bien, yo Y creo por que eso no se puede vender, rematarlo- porque eso no nadie se quiere vende. hacer Yo no estoy eso. seguro que rematarlo sea una buena idea. O sea, Y entonces Es la que única se opción. pudra en o sea, el en hangar. 80 millones algo que costó 240, mejor darle un nuevo uso. Bueno, tú no crees en la economía, Mario. No creo y que no hay que como malbaratar los assets que puedes usar de otra manera. ¿A poco en esto Es estoy como el que siendo se anti- queda 10, 20 años con su casa porque dicen no me Es- dan es el económicamente precio racional. que yo quiero y siguen manteniendo esa casa. Pues no, mano. No, le hay das una un nuevo realidad de uso. mercado. Le das un ¿Cómo? uso. ¿Cómo? Bueno, Yo te puede explico. ser para asuntos ¿Cómo un médicos, para Dreamliner? asuntos de seguridad pública, puede ser para asuntos de apoyo a comunidades vulnerables, etcétera. Se Ah, planteó... sí, Mario, lógico, no. la inversión que se hizo en el avión no cubre los costos asociados con volar ese avión y la gasolina y el personal que se requiere. Entonces, ni siquiera es una buena opción utilizarlo como una ambulancia, un Dreamliner con esa Yo creo que daría más configuración. beneficio eso que como pues llevar a Marcelo Ebrard a Washington. No, a él y pero a su lo- equipo. A ver, Eso pregunta. tampoco, ¿Qué mejor prefieres? ¿Que tome lo el avión rematen, comercial. que bajen el precio y lo rematen o que se quede ahí en el hangar En el presidencial? fondo, la verdad es que como creo que es un tema como menor en el gran conjunto de los otros temas importantes y que es un medio no tema y la verdad es como no sé de precios de la industria aeronáutica. Es que lo rematen. Según yo, ya que lo guarden y un día lo vendan como antiguaya de la era No, neoliberal hombre, con un Dios sobreprecio mío. porque es ya collectible, Sí. ya es de coleccionistas. Dile, así que hable a tus amigos a ver cuánto dan. No, que En lo 10 años. usen, que lo La gran usen. época de Como oro una mexicana. combi. Como una combi Como una hoy en combi. día. Ajá, Como así una va a ser combi. así. A ver, que lo usen. Yo no me quisiera subir a un avión vintage, ¿eh? Yo no sé tú, Bueno, pero no también ese es un quisiera tema. estar Esas en el épocas de aire. gloria de México para los Como neoliberales. los shows de la Primera Guerra Mundial y la Segunda, ¿no? De aviones. Pero bueno, terminemos, Pablo. Yo propongo que lo usen. Digo, el presidente ya vive en Palacio Nacional. A mí me parecería bastante No congruente. va a regresar nunca. No, pero No, esa es mi imagínate. propuesta. Digo, Por cierto, Hugo obviamente Chávez no. también vendió el avión, luego compró otro más moderno y mejor equipado, ¿no? Pero en fin, yo creo que sí el problema, sí el presidente tiene un problema que es para que funcione esta política de comunicación social, en algún momento tiene que vender ese avión, porque si no sus críticos van a decir, Sobre sí, todo seguir tomando ahí está vuelos el avión comerciales. pudriéndose, ¿no? Sobre todo seguir tomando vuelos comerciales. Pues sí. Para Sí. que funcione. Y mientras hay un avión pudriéndose ahí en el hangar presidencial, por cierto, construido por Grupo IGA. Sí. No se nos olvide. No, o sea, también le construyeron un hangar especial. Es bueno recordarlo. Claro. Es bueno. Pero Digo, que no le haya salido la movida sí es mal augurio de planes muchísimo más ambiciosos. Bueno, Me parece. pues interesante este tema. Ya voy a pensar si compro como vintage. Ve ahorrando para que en 10 años ya... 786. Sí, sí. Te sí. tomes una A ver si foto me en la alcanza. silla. A ver si me alcanza. Gracias, Mario. Gracias, Gracias, Alexandra. Leo. Gracias a Pablo Magluf. A lo mejor como museo, fíjate. Que la gente pueda pasar. Con el y escudo sentarse nacional con el atrás, la escudo. silla, la Ajá. foto. Ándale, La Casa Blanca cobren por 100 dentro. pesitos por entrar, ¿no? Y van muchos mexicanos y extranjeros a sacarse la foto en la cama del presidente, ¿no? Absolutamente educativo, sería un proyecto educativo. Eso. Ándale, así es. Bueno, muchas gracias. Como siempre, un privilegio debatir con ustedes. Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Roberto Blancarte y Bernardo Barranco para hablar de su más reciente libro, AMLO y la religión, el Estado laico bajo amenaza. Regresamos. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La política y la religión han estado separadas desde hace mucho tiempo aquí en México, pero en el gobierno de López Obrador las cosas parecen estar cambiando. De esto habla el libro
AMLO y la religión, el Estado laico bajo amenaza. Doy la bienvenida a sus autores, Bernardo Barranco, sociólogo de las religiones, y Roberto Blancarte, profesor investigador del Colegio de México. Bernardo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Roberto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Empecemos contigo, Roberto. ¿Cuál es el argumento del libro? Bueno, el argumento central del libro es que López Obrador, presidente de la República, es el principal responsable de reintroducir la religión a la esfera pública, a la cuestión política, a la función pública en general. Así que nosotros examinamos por qué y cómo está sucediendo esto. ¿En qué está metiendo López Obrador a la religión? ¿Y a qué religiones también, no? Sí, claro, eso es muy importante, ¿no? El tema es que Andrés ha hecho de lo religioso un activo político y está, digamos, desordenando, si tú quieres, la cultura política del país. Se ha convertido muchas veces en un presidente predicador, utiliza y a veces exagera el uso de la Biblia, pero uno diría, bueno, pues son posturas personales, son estilos. Pero el problema es cuando empieza a introducir cambios en políticas públicas. Y él plantea mucho la salvación del alma, el bienestar del alma. Y él apela a las religiones como parte de la solución de esta crisis del tejido social. Y esto ha creado mucho desorden, porque hay iglesias que se están metiendo en políticas públicas. Está el caso de Confraternice de Arturo Farella, donde dice, pues yo con esto adoctrino a 7,000 jóvenes con recursos del Estado. O desorden como de las mismas filas de Morena, al introducir una iniciativa de cambios a la ley de asociaciones religiosas culto público, donde abre las puertas en términos de concesiones. Entonces no solamente es una cuestión de retórica, sino el riesgo es dar un paso que, digamos, desequilibre esta tradición laica del Estado moderno mexicano. ¿Es un tema político, electoral? ¿Es un tema de convicciones personales del presidente? Las dos cosas. Sí. Precisamente, el libro pues, lo hicimos entre Bernardo y yo. Bernardo insiste un poco más en la idea de que López Obrador es un hombre político, es un animal político. Claro, dice, Aristóteles. y entonces la tesis de Bernardo se inclina un poquito más a que todo esto es un manejo para, digamos, apoderarse de ciertas nuevas clientelas provenientes, sobre todo de estos grupos evangélicos, etcétera. Muy al estilo de Brasil, ¿no, Roberto? Exactamente. En mi caso, yo insisto un poquito más en que esto es una conversión personal y que por lo tanto es más peligroso, porque el presidente realmente cree que puede salvar al país, que puede purificar, incluso él lo ha dicho con esas palabras, al país. Y eso ya tiene otras connotaciones que para mi gusto lo hace mucho más peligroso. Esta idea de tener un programa político religioso que por lo tanto se fundamenta en una idea de la moral pública, en una idea de que nos va a convertir a todos y en una idea de que no solo él está ocupado del bienestar material, sino también del bienestar de nuestras almas, lo cual ya lo lleva a convertirse en una especie de sumo pontífice de todas las religiones mexicanas, ¿no? Y tú ves esto como algo más retórico, Bernardo. No, yo lo veo como una perspectiva más política. Digamos, no son excluyentes las dos No, pero a mí me posturas. encanta que dos autores no estén del todo de acuerdo. No, pues Me son parece que ensayos, es No, interesante. pero no son excluyentes, porque en realidad se retroalimentan las dos cosas. claro, claro. No, yo lo que veo es, hay una tendencia en América Latina en donde las iglesias evangélicas han crecido y tienen un potencial en términos de votos, de presencia. Por eso decía Brasil. Claro, y no solamente fundamental Brasil. elección de Bolsonaro. Estamos la hablando iglesia evangélica, de ¿no? toda Centroamérica, donde Claro. han crecido, Colombia, Chile, o sea, es un crecimiento importante. Entonces, por lo tanto, la clase política, cada vez más alejada de la sociedad, recurre a las iglesias como fuente, no solamente en términos de votaciones en periodos electorales, sino como fuente de legitimidad. Y estas iglesias tienen un discurso de purificación, de moralización, la vida corrupta política de los países, y ahí enchufan mucho. Entonces, los líderes, a veces tienen, evangélicos, tienen este sesgo mesiánico, porque van a purificar la vida política de los países. Y Andrés Manuel López Obrador, en su discurso, no escapa a esta lógica
que está como gran tendencia en América Latina. Ahora, en este país hubo una guerra por este tema de... Tres guerras. Bueno, sí, claro, tienes tres, porque la cristera, a ver, la de Reforma, la cristera... La invasión francesa. Y la invasión, bueno, pero la invasión es la francesa secuela, pero es una continuación de la Reforma, ¿no? Y la cristera. Y la cristera, pero eso tenía que ver con un enfrentamiento entre el Estado, un Estado naciente, y una Iglesia Católica, pues que era el verdadero poder en México, ¿no? ¿Cómo que, al decir ustedes que el Estado laico está bajo amenaza, Claro. pues yo creo que también está bajo amenaza la Iglesia Católica? Claro. Bueno, no, y yo creo que más importante, porque luego a veces parece que nosotros estamos defendiendo el Estado laico como una especie de nuevo Sí, ídolo sí. al que hay que adorar. No, Sí. las que realmente están bajo amenaza son nuestras libertades, hoy contemporáneas. Olvídate de Sí. las guerras del siglo XIX. Nuestras libertades contemporáneas, el día de hoy, son las que están bajo amenaza porque es el Estado laico el que las garantiza o el que las debe de garantizar. ¿A qué te Y cuando- refieres? ¿Libertad a de asociación, a toda de la, no, religión? a la libertad de conciencia. De conciencia, ok. ¿Qué es la libertad de conciencia? Es la que nos dice Sí. lo que nosotros, digamos, lo que nosotros definimos como la autonomía moral del individuo. Correcto. Es esta idea de que cada quien puede decidir en su fuero interno lo que es correcto, incorrecto, bueno o malo, Totalmente. siempre que no afecte a derechos de terceros Sí, o al sí, orden sí. público, ¿verdad? Pero digamos que esa idea es muy importante porque es la que permite a que personas, independientemente de su religión, si son católicas o judíos o cristianos o budistas, puedan decidir, por ejemplo, si están a favor del aborto o en contra del aborto. O ateos, O a favor de incluso. Sí, exacto, pero Sí. no importa Sí, sí, en qué sí. creen o qué no creen, lo importante es Son que las políticas públicas. Lo importante es que su libertad de conciencia les debe de permitir decidir si están a favor de la eutanasia, en contra del matrimonio igualitario, en contra. Y eso es lo que está en riesgo cuando alguien te quiere imponer una determinada moral a partir de determinadas concepciones religiosas muy personales del presidente. Sí. Porque aquí hay que decirlo, digamos claramente, las creencias personales del presidente, aunque nosotros las investigamos, no nos deberían de importar. No. El problema es que el presidente las está metiendo a la función pública. Y ahí sí es cuando sí nos empieza a preocupar, porque está metiendo sus creencias personales a través de la función pública. Y sus creencias, Roberto, son muy conservadoras, ¿no? Y son muy conservadoras. En el así tema es. del aborto, de los matrimonios gays. Bueno, de- él piensa que hasta el divorcio es malo, cuando Sí. aquí hemos avanzado mucho No, bueno. para que la gente se pueda divorciar y Sí. rehacer su vida, etcétera. Bueno, él piensa que es una cosa del neoliberalismo Sí. y que hay que atacar. Entonces, pues imagínate. Y él tiene una idea bucólica donde el campo Sí, y sus sí, valores, y no se da cuenta que el campo es muy conservador. Si tú Sí. haces una encuesta Sí, 100%. aquí comparando siempre cualquier cosa de valores, campo, ciudad, siempre los valores más progresistas, liberales, etcétera, Sí, claro. están en la ciudad, no están en el campo. Correcto. Y las respuestas del campo siempre son muy, muy retrógradas o suelen ser, digamos, en general más conservadoras. A ver, te pregunto, ¿también está bajo amenaza la Iglesia Católica? Claro. Y no necesariamente está bajo amenaza por la competencia pentecostal Sí. de los evangélicos pentecostales. No. El riesgo acá es un riesgo mucho mayor. Es decir, si el Estado hace excesivas concesiones, como está en la iniciativa de reforma, esta que se presentó en diciembre por parte de Morena, el riesgo acá es que estemos transitando hacia un periodo de constantinización. Es decir, que existan iglesias de Estado, que volvamos, y por eso se plantea que estamos con el peligro de una regresión, a que las iglesias formen parte del aparato de gobernabilidad de este país. Entonces, la amenaza no solamente es a la iglesia misma, que la iglesia perdió en el siglo IV, cuando se convierte en religión de Estado, perdió todo ese impulso profético que traía, que tenía con mucha fuerza, y se convierte en un aparato de Estado. Entonces, el riesgo es para las propias iglesias. Tengo un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa si había una alianza muy fuerte entre gobierno y iglesias con los temas que estamos viviendo ahora sobre abusos sexuales? El tema de los legionarios, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Va a seguir con esta lógica de fuero religioso? ¿El Estado las va a proteger? ¿O en una lógica más liberal que salga a la luz las transparencias de los delitos sexuales y Claro, justicia en la sociedad? como debería ser. ¿no? Como debería ser. Entonces, son paradojas. Lo que queremos advertir, Roberto y yo, es que hay desorden. El presidente Hay ha desorden. introducido desorden.
y hay que poner orden en esta cancha, porque si no vamos a tener este tipo de sesgos. Ahora, eso parte de la premisa, Roberto, de que había orden. ¿Sí había orden? Había más o menos orden y había una lógica, y yo creo que en México tenemos una cultura política laica, Sí. mucho más laica que otros países, por ejemplo, en Sudamérica, donde hay una cultura política muy católica o muy cristiano. Bueno, los presidentes en Argentina juran hacen Te Deum, Sí, en Chile hacen sí. ahora Te Deums con evangélicos y con católicos. Sí. Es decir, en esos países hay otro tipo de cultura política que se desarrolló Correcto. por razones de populismo, por razones... Y esto está entrando en México contrario a toda nuestra cultura política y a nuestra manera de cómo hemos resuelto nuestros problemas. Y está, digamos, tergiversando incluso la idea del Estado laico y están queriendo eliminar de alguna manera, y eso lo vemos muy claramente en esa iniciativa, el propio principio de separación. Por ejemplo, se quiere eliminar que los funcionarios ya no, como hasta ahora, no pueden asistir con carácter oficial a las ceremonias religiosas, porque pues es una manera de mezclar sus convicciones personales con la función pública. Bueno, hasta eso quieren eliminar. Es como una manera de cómo rompen con algo que hasta cierto punto se había mantenido. Sabemos que se había roto de alguna manera, habían entrado otros presidentes metiendo símbolos, etcétera, Sí. pero no de esta manera, no con esta, digamos, con esta fuerza y con esta convicción personal de que eso es lo que nos va a salvar. Y eso es otro problema, porque Claro. ya vimos estos ejercicios en otros países sudamericanos, en donde meter a la religión a la esfera pública no ha resuelto ni el problema de la violencia, ni la desigualdad, ni de inseguridad. Y vemos el caso de Brasil, que es el número No, uno. bueno, para y eso. luego sácalos. Y luego, además, Digo, ¿no? No, y además hay un problema de confusión entre moral y ética. Es decir, cuando se habla de la cartilla moral, a constitución moral, la moral son los hábitos de una sociedad, son los valores hechos hábitos, una especie de sociología de las costumbres. Yo creo que el tema no es tanto la moral, sino es la ética, y la ética social, que es la que hay que trabajar. Si realmente la Cuarta Transformación quiere dar un paso más en ese sentido, no es el tema de la moral son las costumbres, los hábitos. La ética es lo que deberíamos hacer y revisar ahí. Y sobre todo nosotros lo que reivindicamos en el libro es la ética laica. Es decir, el Estado no puede tener una moral específica, porque imagínate cómo quedaría la comunidad judía frente a una moral cristiana. Ahora que el presidente se dice juarista y a favor de un Estado laico, Sí. retóricamente. Sí, no, él pero sí. en los hechos lo que ustedes están diciendo es, pues no, es muy diferente. No, se dice cristiano, y además Sí. se dice cristiano seguidor de un Cristo liberador que optó por los pobres. Sí. Podemos decir, podría ser hasta una teología de la liberación, una concepción Sí. cristológica, y se dice juarista. Pero como dice Roberto, hasta hace en diciembre la primera vez que habla de la separación Iglesia-Estado. La concepción que hasta ahora había mantenido López Obrador era de la laicidad como la libertad religiosa, donde podían creer o no creer, donde el Estado no tenía que comprometerse con ninguna iglesia, pero había matizado mucho esta separación de esferas. Cuando da la iniciativa, en diciembre, el presidente pinta raya y se deslinda, diciendo ha causado guerras e invasiones, ¿no? Entonces yo no acompaño esa iniciativa. Pero el problema es que esta constante, digamos, irrupción, incursiones en lo religioso, crea desconcierto. Antier, cuando pasó esta tragedia de este niño en Torreón, Sí. él habla como diciendo, miren, ¿no? Por falta de moral, por falta de espiritualidad incluso. Entonces, recurre nuevamente a esto. Y esto es lo que está creando y el libro, por lo que plantea, pues es decir, hay que plantear, no es porque seamos perseguidores, digamos, de las libertades. Yo creo que las iglesias tienen todo el derecho de participar, etcétera, pero en su campo, no confundir los campos. El Estado tiene un campo propio y las iglesias su espacio propio. Un último comentario, Es que Roberto. el problema del presidente es que su concepción de Estado laico es muy limitada a nada más la defensa de la libertad religiosa. Pero la verdad es que el Estado laico ahora
defiende, por eso insisto yo en lo de la libertad de conciencia, Sí. defiende a todas las personas, independientemente de la religión que tengan, a tener sus convicciones y a defenderlas. Y este país es muy diverso y tiene morales muy diversas que no todos compartimos. El presidente puede pensar que es inmoral darle, ¿cómo se llama?, exenciones de impuestos, aunque sea legal, a algunos empresarios. Sí. A mí me parece inmoral, por ejemplo, que tenga a Bartlett en su gobierno. Y no nos vamos a poner de acuerdo en Sí, nuestras sí. concepciones de moralidad. Y lo importante es un Estado que garantice esa pluralidad. Así es, ese ¿no? es el punto. Y el problema es que López Obrador se quedó en aquella cosita muy religiosa de el Estado es nada más para defender la religión. No. El Estado laico sirve para defender todas nuestras libertades, todas nuestras concepciones de vida, todas nuestras formas de ser y nuestras preferencias muy diversas. Pues muchas gracias, es un privilegio Al contrario, tenerlos, no, Bernardo, al contrario. Roberto. Al ¿Qué les contrario. puedo decir? No, al Ustedes contrario, sí son un placer. neta en el tema de las religiones. Gracias contrario. a Bernardo, gracias a No, Roberto. gracias a ti por la invitación. Hacemos una breve pausa y regresamos con Salomón Chertoriski para platicar sobre la implementación del INSABI y sus problemas de operación. Regresamos. Le doy la bienvenida a nuestro experto en materia de políticas públicas. En realidad ya voy a decir que es nuestro profeta de las políticas públicas, Salomón Chertoriski. ¿Cómo estás? Leo. Profeta. Don Salomón. No, ya. Me hubiera gustado, en Sí. lo que hemos platicado a lo largo del año pasado, me hubiera gustado estar equivocado en todas. Pues sí, pero no te equivocaste en ninguna. Hasta hoy, híjole, lamentablemente no. Y bueno, pues empezamos a ver precisamente contigo lo que podría significar la desaparición del Seguro Popular, la entrada en vigor del INSABI. Y bueno, pues tuviste razón tú, tuvo razón Julio Frenk, en fin, pero el gobierno sigue desdeñando esas críticas. Sí, fíjate que sí, Leo, y bueno, llevamos una semana intensa, Sí. por lo menos en la opinión pública, en la discusión, y llevamos una semana intensa en la incertidumbre que se ha generado, por lo menos en algunos espacios del otorgamiento de los servicios. Correcto. Hay mucha incertidumbre en los mecanismos de financiamiento para la salud, es decir, las entidades que recibían un recurso preestablecido con una fórmula perfectamente clara, no saben bien a bien si lo van a seguir recibiendo, cuándo lo recibirán, en fin, lo cual los hace, pues por supuesto, tener poca certeza de si hacen una contratación de insumos a más largo plazo. ¿Cómo planeas tu año si tú tienes en el día a día que dar la atención? Entonces ahí hay una gran incertidumbre. En la alta especialidad, que ayer platicabas con Julio Frenk, que hay Sí. que decirlo, Julio es el maestro, ¿eh? No, de sí, verdad sí, que ayer lo es un dijiste. lujo haber tenido un funcionario de En ese el nivel. mundo lo buscan Sí, para sí. escucharlo, Correcto. y bueno. Bueno, no por nada es rector de la Universidad de Es Miami. el primer mexicano que Sí. ha presidido una universidad importante en los Estados Unidos. Sí. Bueno, Y no es cualquier universidad. ¿eh? una universidad no. relevante. Así Pero el es. primer hispanoparlante que dirigió una escuela de la Universidad de Harvard. Sí. No, bueno, en fin. No, sí, es de Saludos primero. A Julio, sí. No. El gasto catastrófico, la alta especialidad, los cánceres, en fin, que tenían un mecanismo perfectamente establecido, bien estudiado. Pero lo que es más importante en esto de la incertidumbre que genera es que los hospitales de alta especialidad sabían que ese financiamiento venía. Te pongo un ejemplo. En el Instituto Nacional de Cancerología, una mujer llegaba con un cáncer de mama, era atendida, se le daba su quimio, si necesitaba cirugía, y después, de acuerdo a un tabulador, ella no pagaba nada, y de acuerdo a un tabulador, el instituto iba al Seguro Popular y hacía el reembolso, el cobro. Le cobraba. De acuerdo a un tabulador, Correcto. le cobraba. Y así se financiaba. Para algunas instituciones... Pero la no. señora nunca pagaba Nunca un pagaba. clavo. No, la señora no pagaba, lo pagamos todos con nuestros impuestos. No había cuotas no de hay, en esta, nada. en los casi 70 Catastrófico. padecimientos catastróficos, que en términos de frecuencia, es decir, ¿por qué los mexicanos iríamos a una unidad de alta especialidad? Es más o menos el 80% de las razones. Sí. Hay muchas otras que no están cubiertas. Mira, Leo, hay 7,000 enfermedades que se consideran raras.
en donde necesitas medicamentos huérfanos, que ni siquiera hay laboratorio comercial que esté produciendo estos. Es decir, ningún país paga todo para todos, pero lo que sí estaba cubierto en el Seguro Popular, era el en 80%, la alta especialidad, es el digamos. 80% en frecuencias. Sí. En el primer nivel, que es la consulta, el 100%, en el segundo nivel, el 90%. En fin, ya la cobertura era muy amplia. Pero bueno, generas incertidumbre con el paciente, porque al tener tu póliza y al tener un catálogo de esto sí me cubre y esto, pues ya sé que no, te da no solo certeza, sino lo hace exigible, te da exigibilidad. Es un derecho. Si ahora te digo, oye, pues es todo para todos, no, pues es que aunque digas que es todo, pues yo no puedo porque no tengo ni la máquina, porque nunca compramos esos insumos. Pero déjame, es que suena muy bien el eslogan y hay que reconocerle al gobierno de López Obrador que si hay algo que hacen bien es sus eslogans, ¿no? Sí, cómo no. Esto no es ni seguro, ni es popular. Sí, muy bueno. Otro bueno es, ahora la salud va a ser todo para todos. Sí. Pero voy al tema de todos para todos. Todos para todos cuesta y cuesta mucho dinero. Por supuesto. Y lo decíamos ayer con Julio Frenk. ¿De dónde van a sacar ese dinero? Pero Salomón? además, pues, fíjate, te doy un ejemplo nada más. Claro que nos gustaría agregar padecimientos de alta especialidad y se fueron haciendo de manera progresiva conforme fueron creciendo el número de afiliados, con ello aumentaron los recursos y el riesgo, como en un seguro, se diluye. Pero, por ejemplo, no se logró llegar a cubrir el cáncer de pulmón. Sí cubres todos los cánceres en menores de 18 años, sí cubres cáncer cervicuterino, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer testicular, cáncer de colon, de próstata, linfoma de no-Hodgkin, una larguísima lista, pero no pudimos cubrir todavía con el tiempo, cáncer de pulmón, como daban los cálculos actuariales, o sea, no daba la lana. El cáncer de pulmón. Entonces, dices, bueno, hay que cubrirlo, ahora ya todo, ¿no? Bueno, son como 2.070 casos al año que no tienen seguridad social y que padecen un cáncer de pulmón y hay que atenderlos. Sí. Eso requiere cerca de 2.7 mil millones de pesos adicionales al año. Sí, Leo. 2.700 millones de pesos adicionales. Esos casos. Esos 2.070, la memoria, pero eran 2.078 casos que yo me acuerde. O sea, casi 100 millones por caso. Es carísimo la atención al cáncer de pulmón, se necesitaba ello, es el seguimiento, son las quimios, las cirugías, lo que se tenga que hacer. Y no daba. Y no, en ese momento no. Ahora, ¿qué pasaba Ahora, con cuando ese dicen paciente? hoy todos para todos, pues sí lo van a... Pues más vale hacer cálculos. No, más bueno, vale claro. saber que no puedes nada más decir que va a ser gatito. Pero yo quería echar algunos otros elementos que me parecen relevantes que han surgido ahí en la discusión. La primera es, la política pública, los cambios, aunque sean radicales, no se hacen de manera mágica. No agarras y dices, a mí me gustaría que hoy todos los hospitales fueran de calidad, que en todas las regiones del país hubiera un oncólogo pediatra. No. Sí. Eso lo tienes que planear, lo tienes que trabajar y tienes que hacerlo bajo las condiciones que tienes. Es decir, cuando hoy decimos vamos a recentralizar, pareciera que 40 años, porque desde los 80 se descentralizó, pareciera que la realidad del país permite mágicamente, oigan, esos hospitales, ese personal viene a la federación, ¿cómo homologamos las plazas, los criterios, los derechos laborales, que la propiedad de un hospital que está a nombre del Estado va a pasar el traslado de dominio y eso cómo se va a hacer? La jurisdicción sanitaria no es nada más un hospital, es todo el sistema que está alrededor de ese hospital y de las clínicas operando. ¿Quién va a ser ese personal? Las secretarías de salud de las entidades van a pasar a formar parte del nuevo instituto. Ahí es donde se generan todas estas dudas. Y no queda claro. En el año 2000 veo esto que se discutía y ayer lo platicaba también Julio. Oigan, pero no deberíamos en ese momento de haber hecho un sistema universal, pero tenías a la mitad de la población sin financiamiento. Sí. Podías en ese entonces haber discutido si la atención la podía coordinar el Instituto Mexicano del Seguro Social o era mejor que la coordinaran las entidades. Esa discusión era válida en ese momento. A 16 años no plantear que para rehacer la política pública, mejorarla, esos 16 años sí importan y lo que tenemos hoy importa, es ignorar. Es como en el tema de Estados Unidos. Hoy
Es un muy buen deseo de Elizabeth Warren y de Bernie Sanders tener un sistema universal de salud. Es un buen deseo, pero ignorar que hoy 20 puntos de la economía de Estados Unidos están en el sector salud, es otra vez, es pensar fantasiosamente. Ahora, que haya en Estados Unidos gente que no tiene seguridad para atender, eso es impensable y ahí es donde hay que atacar. Ahora, todo esto que estás diciendo, yo lo comentaba, Salomón, en mi artículo de lunes, yo creo que es la visión correcta, porque es decir, vamos a tomarnos el problema en serio, vamos a hacerlo de manera técnica y administrativa. Porque hay mucha técnica y mucha administración en esto, ¿no? Su propio artículo del domingo tuyo y de Julio Frenk habla de planes, de presupuestos, de programas pilotos, de financiamiento, de estudios actuariales. Eso le saca ronchas a este gobierno, Salomón. Eso es parte de la tecnocracia neoliberal que nos llevó a la ruina. Y además te lo dicen, cuando dialogo con algunos funcionarios de la actual administración, me dicen, es que tú no nos entiendes. No todo se tiene que planear, no todo tiene que estar basado en estudios piloto y después evaluaciones, no. Nuestro modelo de administración pública es muchas veces echarse al agua y sobre la marcha empezar a hacer las cosas. Mira, Leo, si eso resulta que al final es exitoso, pues lo aplaudiré. Dejaremos de dar clases de políticas públicas, se acabarán las maestrías de políticas públicas. No, será una lección de échense al agua. Échense al agua y vamos a ver. Pero no sucede eso en la vida. Vaya, a ver, en el béisbol, Leo, si tú te subes un montículo sin nunca haber agarrado un bat, si no has practicado, si nadie te ha coachado, si no has estudiado las técnicas, si no las has practicado innumerable número de veces, la probabilidad de que le pegues una bola es bajísima. Y si le pegas, va a ser de chiripa. Creo que vale la pena pensar en que no hay, y ayer también lo platican, no hay una dicotomía entre pensar en el bien común, pensar en los que menos tienen, tratar éticamente de tomar las mejores decisiones con la capacidad técnica y con meterle conocimiento, ciencia, evidencia científica y robusta a las decisiones que se toman. Nada sustituye un buen diagnóstico. Leo, tú ayer decías del médico, yo te diría, un médico, una doctora que te hace una receta sin haber hecho un diagnóstico preciso, la probabilidad de que te vaya bien, pues es muchísimo más baja que haberte hecho, pues que se echa al agua. A ver, oye, pues, y lo hacemos a veces, ¿no? Hablamos por teléfono, oye, siento que me duele, traigo un poco roja la garganta. No, hay que checarse, por eso hemos abusado del antibiótico, por eso hemos hecho cosas que al final resultan bueno, salen en un resultado que no esperabas. Ya se nos acaba el tiempo, profeta Salomón. No me digas eso, porque en serio... ¿En qué va a acabar esto? A ver, depende mucho de qué decisiones tomen en lo inmediato. ¿Por qué? Porque más allá de que nos sentemos un día, escuchaba el lunes a Héctor, a Jorge, a Javier platicando y cuál debería ser el futuro del sistema, un sistema único, universal, definamos universal, en fin. Más allá de que esas discusiones son muy válidas, ¿hacia dónde? Lo que tenemos que tener claro es que el sistema opera todos los días, Leo. Son 1 millón de mexicanas y mexicanos que todos los días van a los sistemas de salud, 12,000 cirugías, 4,500 niñas y niños nacen diario en hospitales públicos, Leo. Entonces, tienes que entender que podemos pensar cómo va a ser el sistema, pero tenemos que ocuparnos de que la administración y la operación diaria no se afecte. ¿Qué deberían, creo yo, de hacer? Seguir con las reglas del Seguro Popular mientras no haya claridad de las reglas del Instituto de Salud para el Bienestar, mientras no haya un calendario, mientras no haya certeza de cómo van a estar los presupuestos y los mecanismos de financiamiento. Creo que la prioridad que tendrían que cuidar las autoridades de salud hoy es cómo el sistema hoy va a estar operando de manera eficiente, porque, otra vez, creo que en los próximos días, por la incertidumbre que ha generado y por algunas impericias administrativas, vamos a tener problemas. A finales de febrero, ya lo habíamos dicho, principios de marzo, creo que va a haber problemas de abasto de medicamentos. Ya lo estamos viendo, ya nos los están comentando en algunas entidades federativas, pero se va a agravar hacia los siguientes meses. Creo que urge que se meta certeza.
No quiere decir ya van para adelante. Sí. Órale. Metamos certeza al sistema Cuidamos para la que pueda operación cotidiana. operar todos los días. Gracias, Salomón. Muchas gracias a ti, estimado. Gracias a nuestro profeta de las políticas No, públicas. Ya sé que no te gusta, No, pero has tenido palabra de profeta. Gracias, Salomón. Gracias, Leo. Gracias a usted, muy buenas noches.